Hola, bienvenidos a un nuevo video acerca del modelado de datos con SQL Server. En esta ocasión lo que vamos a revisar es una breve descripción de lo que es los índices y vamos a ver todo lo que es en cuanto a definición. Esta parte será teórico para el posterior video realizar ejercicios y tener mayor comprensión. ¿Ya? Entonces empecemos con esta definición que nos dice que un índice es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Esto nos quiere decir que en cuanto a lo que refieren a velocidad de operaciones, se refiere a la velocidad de extracción de datos en cuanto a disminución de tiempos para la ejecución de estos, ¿ya? Entonces lo que nos va a permitir es el rápido acceso a la información que tenemos dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestras tablas o diferentes tablas. También acá tenemos una parte también que dice que el índice tiene un funcionamiento similar a la del índice de un hilo, guardando parejas de elementos, el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. En tanto a lo que se refiere a la parte de un índice de un libro, todos sabemos cómo funciona el índice de un libro. Entonces, esta es la manera en esta parte el libro tiene su manera para que el usuario, el lector, no pueda perderse e incluso tenga la facilidad de acceso a la parte requerida por él. Es lo mismo lo que hace un índice dentro de una base de datos para buscar o extraer la información deseada por el usuario, disminuyendo tiempos en cuanto a lo que es el procesamiento de la información. Ya, para un elemento que esté indexado, solo hay que buscar en el índice dicho elemento para, una vez encontrado, devolver un registro que se encuentre en la posición marcada por el índice, ¿ya? Esto también hace referencia a lo que decíamos sobre el libro, que una vez buscado el elemento, simplemente solo lo va a encontrar directamente y lo va a mostrar por pantalla el dato que el usuario lo haya pedido, ¿ya? Ayuda, como decíamos, al tiempo de ejecución, al tiempo de respuesta que tiene la base de datos para devolver información solicitada por el usuario. Los índices pueden ser creados usando una o más columnas, proporcionando a la base tanto búsquedas rápidas al azar como un ordenado acceso a registros eficientes, ¿ya? Entonces veíamos que el índice puede realizarlo de acuerdo a las columnas, o a una columna se le puede añadir un índice para optimizar el tiempo de respuesta sobre las columnas. Decíamos que si el índice se le puede realizar búsquedas al azar o de acuerdo a un índice creado en una columna específica, ¿ya? Los índices son construidos sobre árboles B, B+, o B asterisco, o sobre una mezcla de todos ellos, ¿ya? Entonces esto funciona en base a los cálculos u otros métodos. Como bien se sabe, los árboles B o B+, se los creó para optimizar resultados en cuanto a una búsqueda de los datos dentro de nuestra información almacenada. Entonces esto lo que nos hace es redirigirnos rápidamente haciendo una breve comparación entre los datos de ingreso y los datos almacenados para extraer la información de manera rápida y eficaz. Además, podemos decir que el espacio en disco requerido para almacenar el índice es típicamente menor que el espacio de almacenamiento de la tabla. Esto también es una ventaja por el hecho de que el espacio ocupado por el índice es mucho más bajo que el de una tabla. Esto hace que los procesamientos de consulta, menorar los tiempos, sea más eficaz. Y eso sí, hay que saber utilizarlos. Y pues, en tanto a decir a un ejemplo, podemos explicar de que en una base de datos de una institución pública, en este caso podríamos decir una universidad o un colegio,
Ahí tenemos, decir, una tabla de estudiantes y el docente por lo general lo que hace es buscar a un estudiante por el apellido. Ahí lo que podemos hacer es crear el índice a partir de la columna apellido para optimizar la búsqueda dentro de la tabla estudiantes y obtener el dato deseado. ¿Ya? También tenemos una clasificación dentro de los índices, que la primera nos dice que hay un índice agrupado. ¿Y qué es un índice agrupado? Es similar a una guía telefónica. Todos sabemos cómo funciona una guía telefónica. Los registros con el mismo valor del campo se agrupan juntos. Un índice agrupado determina la secuencia de almacenamiento de los registros en una tabla. Esto se utiliza para campos por lo que se realizan búsquedas con frecuencia o se accedan siguiendo un orden. Búsquedas por frecuencia, como decíamos, puede ser el ejemplo de un docente en la asignación de notas a un estudiante, ¿sí? Eso es, por lo general, búsquedas que se lo hacen con mucha frecuencia. Una tabla solo puede tener un índice agrupado, eso sí, hay que tener muy en cuenta, y el tamaño de un índice agrupado es aproximadamente el 5% de la tabla, es decir, es bajo a lo que ocupa el almacenamiento de una tabla completa. Y la otra que nos viene a decir que hay es un índice no agrupado. Es como el índice de un libro que ya mencionábamos antes y los datos se almacenan en un lugar diferente al del índice. Los puntos indican el lugar de almacenamiento de los elementos indizados en la tabla y un índice agrupado se emplea cuando se realizan distintos tipos de búsquedas frecuentes con campos en los que los datos son únicos. Una tabla puede tener hasta 249 índices no agrupados, ¿ya? Entonces lo que se le considera más son los índices no agrupados en cuanto a los requerimientos que se desee, puesto a que esto se los puede tener varios en la misma tabla. Eso sí hay que hacerlos conscientemente y ver su funcionamiento que sea óptimo para nuestras necesidades. Sin más, pues podemos añadir algunos tips o consejos para la utilización correcta de los índices y lo que podemos recomendar es que los campos de tipo text, ntext e imagen no se pueden indizar, es decir, no se le pueden crear un índice a esos campos, ¿ya? Además, es recomendable crear los índices agrupados antes que los no agrupados, porque los primeros modifican el orden físico de los registros ordenándolos secuencialmente. Otro consejo o una nota muy importante lo que vendría a ser es la diferencia básica entre índices agrupados y no agrupados, es que los registros de índices agrupados están ordenados y almacenados de forma secuencial en una función de su clave, es decir, de la clave primaria, ¿ya? Aquí podemos argumentar lo que dice el anterior, que SQL también crea automáticamente índices con respecto a una clave primaria o a un campo que tenga valores con el tipo unique en una tabla. Estos índices los crea automáticamente la tabla por el hecho de que siempre se lo realiza una búsqueda en cuanto a las claves primarias, ¿ya? Ese es el índice por defecto que nos genera cualquier gestor de base de datos, en este caso el SQL Server. Y por último, resumiendo, los índices facilitan la recuperación de datos, permitiendo el acceso directo y acelerando las búsquedas, consultas y otras operaciones que optimizan el rendimiento general. Es decir, lo importante de todo esto, de la utilización y el manejo de los índices, es poder tener resultados de nuestra información de una manera rápida, sin ninguna demora, puesto que el proceso en el tiempo de ejecución en una máquina es muy estricta y muy requerida que sea menos el procesamiento de la información. Eso es todo por este video. En el próximo video explicaremos cómo crear un índice
y cuál es la forma correcta de utilizar los índices de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias por estar aquí con nosotros en estos videos, en este curso. Espero que sea de gran ayuda y hasta pronto.